Amigos y amigas que nos están siguiendo desde la plataforma de Lima Lee, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a continuar con nuestro ciclo de diálogos y presentaciones de los poetas de los 17 países que están o que han sido congregados para celebrar desde el mes de junio la octava primavera poética. Este es el octavo Festival Internacional de Poesía Poética que se está realizando gracias a la alianza que hemos hecho con el programa Lima Lee de la Municipalidad de Lima, de la Gerencia de Educación y Deportes, porque con ellos y gracias a ellos estamos publicando 65 libros de poesía. Esto es algo que no ha sucedido en otras partes de América, al menos que yo sepa. Creo que es muy importante que las instituciones trabajen por la literatura y sobre todo promuevan este tipo de encuentros y publicaciones necesarias, aún más en tiempos como el que nos está tocando sobrevivir y por supuesto resistir. Hoy vamos a cruzar el Atlántico. Tenemos como invitada a una poeta y académica que queremos mucho. Nosotros seguimos con atención su trabajo, su trayectoria y, por supuesto, su poesía. Se trata de María Ángeles Pérez López, la poeta nacida en Valladolid, a quien esta mañana le damos un fuerte abrazo y la más cordial bienvenida. María Ángeles, buenos días, bienvenida a Lima Lee. Muchísimas gracias. Es una alegría enorme saludarte, Harold Alba, a todos, a todas. Esta cordialísima bienvenida. Aquí es la tarde, desde Salamanca, donde estoy, pero igual, bueno, una alegría inmensa. A veces cuando suceden estos diálogos es como que uno estaría hablándole al futuro, ¿no? Porque son 7 horas de diferencia. Acá estamos de mañana, tú estás de Sí, tarde, entonces es un diálogo del pasado con el futuro prácticamente. Pero bueno, la tecnología hace que los tiempos coincidan a través pues, de una pantalla en este caso. Y la poesía, por supuesto, es lo que hace posible que estos diálogos se den. Yo estoy muy contento y muy agradecido contigo porque eh, eres una poeta con una trayectoria muy importante, con una obra publicada que se lee en varias partes del mundo. Enseñas en una universidad legendaria ya para muchos, como es la Universidad de Salamanca, cuyas cátedras, la de literatura al menos, tienen un prestigio tremendo. Entonces, eso a nosotros como festival, como Lima Lee, nos enaltece. Tú en este momento eres una especie pues, de representante de lo que es Salamanca para el mundo y poder conversar con la poeta de la Universidad de Salamanca, donde además un buen amigo nuestro también trabaja con ustedes, Alfredo Pérez Alencar, es algo que nos motiva y nos moviliza para continuar persistiendo con este tipo de encuentros. Coméntame, María Ángeles, antes de que llegues a ser ¿no? la académica, la catedrática universitaria, sobre la María Ángeles que empezó a deslumbrarse con la poesía. ¿Cuál fue ese primer momento de repente de asombro que tú tuviste con el verso y de repente decidiste que esa era la senda por la que tú querías caminar? es una pregunta muy importante porque siempre hay un profesor, una profesora en el origen de tantos amores, ¿verdad? De quien ama la física o ama el álgebra o ama la biología o en mi caso las palabras. Una profesora maravillosa, yo tendría 13, 14 años, la profesora de literatura que trajo a clase a San Juan de la Cruz cantado por Amancio Prada. Y esas palabras de pronto son un descubrimiento inmenso. Y luego se van sucediendo los años, los libros. Recuerdo haber descubierto con verdadera fascinación a Rafael Alberti, a Lorca, bueno, todos los grandes de la poesía española del 27 y luego haberme adentrado por el lado americano. Ahí tuve mucha suerte porque empecé a estudiar en la Universidad de Salamanca y filología hispánica tenía grandes docentes y uno de los profesores, Julio Vélez, era un apasionado de la literatura hispanoamericana, un gran vallejiano,
Recuerdo que con él pues fue empezar una senda de lecturas y de permanente búsqueda, haber descubierto, sí, Vallejo, pero también Huidobro, también Pablo de Roca o Nicanor Parra o la enorme Blanca Varela, o bueno, esa nómina inagotable, ¿no?, de autores americanos que son imprescindibles, que son oxígeno para el vivir. Así que un profesor, una profesora siempre marcando ese itinerario. Como profesora de la Universidad de Salamanca, siento ese peso, esa responsabilidad, pesa mucho, a veces. Es una universidad de 802 años, fundada en 1218, con grandes nombres, y pesa a veces de modo abrumador, pero hay también en sus claustros, en sus bibliotecas, entre los huecos de los pasillos por donde se cruzan alumnos, nos cruzamos profesores, profesoras, hay parte de ese legado vivo, ¿no?, que permanece y que da sentido al presente, es decir, a cada alumno, a cada alumna que llega deseando empezar el mundo, porque es como corresponde, ¿no?, que cada generación va a empezar el mundo de Y, alguna manera. Así, y en el en ese caso reto. tuyo, claro, y en el caso tuyo, reto y responsabilidad doble, ¿no? Por lo que significa Salamanca, ¿no? Una universidad de más de 800 años, como bien te estás refiriendo, pero además lo que significa la gran tradición poética española, lo que fue la España de los juglares, lo que fue la España del Renacimiento hispánico, lo que fue la España del siglo de oro, ¿no? Ustedes han tenido pues a Cervantes, a Lope de Vega, a Quevedo, a Góngora, a tantos grandes pilares, ¿no?, de lo que es la lengua española, y posteriormente lo que significó el romanticismo o lo que significó esta especie de renovación en toda una tradición que significó la generación del 98. Ustedes han tenido a Unamuno, el gran crítico además, ¿no?, el gran poeta, tuvieron a Sorín, a Julio Ramón, a Juan Ramón Jiménez. Ramón Entonces, Jiménez. todos esos poetas son en realidad un reto grande creo, para cualquier poeta español que efectivamente se tome en serio la poesía. De esas fuentes, María Ángeles, ¿cuál ha sido de repente la que mayor influencia o mayor referente tiene tu propia obra? Pues en Ah, realidad me doy cuenta de que sobre todo los poetas aunque leí mucho a los autores del 27, los releo, y Lorca sigue deslumbrándome, porque es el Lorca del romancero gitano, pero también es el Lorca sobre todo de Poeta en Nueva York. de Nueva York. Como un poeta inagotable, es decir, con un arco, un abanico de matices, de posibilidades de la lengua extraordinarias, pero la generación del 50, me di cuenta de que sobre todo Claudio Rodríguez y autores y autoras a partir de ahí, María Victoria Atencia, Olvido García Valdés, Chantal Maillard, de la Universidad de Salamanca, decías esa condición de poeta, profesora, y nombrabas a Alfredo Pérez Alencar. Quiero nombrar también a Juan Antonio González Iglesias, a Luis Arturo Guichar, a Maribel Andrés Llamero. Hay un grupo grande, o sea, en ese sentido, de profesores, Asunción Escribano en la Universidad Pontificia de Salamanca, profesores poetas que comparten esa preocupación por el idioma y sobre todo porque cada uno cómo relacionarse con un pasado tan ilustre, que me imagino que, bueno, es una pregunta relevante para alguien que viene de la tradición española con tantos siglos, pero pienso cómo relacionarse con un país en el que tenemos que nombrar en su vanguardia a Vallejo, a César Moro, a Emilio Adolfo Westphalen, es decir, ¿qué hacemos con esas grandes figuras fundacionales? Pues yo creo que cada uno, por lo menos esa es mi respuesta, cada uno, cada una, intentar, o al menos en lo personal, haber intentado encontrar ciertos modos de decir propios, eh,
que son compartidos y a la vez tienen diferencias, tienen marcas inequívocas de que alguien, de que hubo parte de piel, hubo parte de vida que fue totalmente personal. Entonces, de tu pregunta, la generación del 50, sobre todo Claudio Rodríguez y José Ángel Valente, son dos nombres centrales para, creo, para lo que escribo, lo que me gustaría escribir, y a partir de ahí, autoras, sobre todo autoras, no solo, pero también marcando la fuerza de poetas mujeres como las que nombraba María Victoria Atencia, Julia Uceda, Paca Aguirre, que están en torno a esa generación del 50, y a partir de ahí, Olvido García Valdés, Chantal Maillard, y otros, pero otras, Lola Nieto entre las más jóvenes, o Sara Torres, o Raúl Quinto entre los más jóvenes, autores que están permanentemente enseñándonos. Es muy rica la poesía española. Sí, te lo preguntaba porque, claro, acá, por ejemplo, hablo por Perú, eh, poetas también españoles a quienes seguimos con mucha atención, bueno, Leopoldo María Panero, por supuesto, también a Antonio Gamoneda, eh, pero Inmenso. tú te referías a Vicente Huidobro, a Vallejo, ¿no? Que son nuestros poetas, digamos, latinoamericanos. ¿Qué tienen que tener en todo caso estos escritores a los que tú te has referido para tú organizar tu propio mapa poético? ¿No? Porque creo que cada poeta tiene su mapa, ¿no? Configura de una u otra forma una cartografía que hace que su emoción con lo que también aspira de repente intelectualmente, se vaya construyendo una especie de canon, pero canon personal, no hablo del canon que estamos acostumbrados a leer en los libros o en las antologías que nos entregan, que dependen, por supuesto, mucho de los gustos y de las subjetividades de quienes la realizan. ¿Qué deberían tener, ¿no? En todo caso, los poetas para que puedan estar en el mapa o en la cartografía de María Ángeles Pérez López? Para mí, mira, la propia palabra cartografía me apasiona. La palabra geografía, mapa, son palabras que están en algunos de los títulos que he ido publicando. Esa propia idea de territorio, ¿no? Aunque es un territorio imaginario, es un territorio simbólico, tiene que ver con el territorio físico también, claro, porque y con la superación del propio territorio físico, porque a veces el territorio físico es un límite, y un límite muy, muy pesado, un límite que puede ser hasta feroz. Para mí, autores y autoras que han llevado o bien su propia sensibilidad o bien la sensibilidad de su tiempo, que han conectado con la sensibilidad de su tiempo, la han llevado a expresiones muy depuradas, con la capacidad de haber eliminado muchos elementos que podrían resultar superfluos, que se han entregado con gran intensidad a esa tarea de llevar hasta el límite y transgredirlo o ponerlo en evidencia. En el caso de José Ángel Valente, en relación con la propia filosofía, con el pensamiento, con una visión muy profunda de Oriente y Occidente y las superaciones pues de estos principios a veces tan jerárquicos y tan excluyentes del mundo. En el caso de Claudio Rodríguez, la sensibilidad con respecto al territorio, ese territorio de Zamora, de Castilla, ese territorio en el que está la luz como esa claridad bajando del cielo, el inmenso Antonio Gamoneda que nombrabas, Harold, por supuesto, con su luz, esa luz rota. En cada uno de ellos, de algún modo, como haber ido hasta un límite, o yo haber sentido en la lectura que proyectaba parte de mis búsquedas personales y que pasaban por una cartografía que excediera su propia configuración. El mapa no deja de ser una representación a escala, ¿no?, de un territorio que lo simplifica, lo abstrae. ¿Qué ocurre cuando en relación con lo abstracto entra lo concreto?
a mí me ha interesado muchísimo siempre eso, como el diálogo entre lo abstracto, por ejemplo, una palabra. Las palabras serían abstractas, ¿verdad? Pero no es cierto, porque las palabras también están teñidas de color, de sabor, de olor. Entonces, ahí entraría lo concreto. Lo concreto es una vida humana, una vida, un nombre, un rostro, un iris, unas huellas dactilares. Y lo abstracto sería la humanidad, eh, igual entre mapa y territorio. Entonces, un poco como esos cruces, donde queda piel, donde queda olor, donde queda huella de que alguien estuvo vivo ahí. Eso, que no sé nombrar de Eso es lo otra que- manera, No, pero pero es qué lo hermoso lo que estás buscan diciendo. estos autores. No, pero qué bien que lo estás diciendo y sobre todo me gusta que te refieras, por ejemplo, a José Ángel Valente, ¿no? Hace un rato mencionabas a Claudio Rodríguez, porque estos poetas que empezaron a publicar en los 50, Luis Rosales, José Hierro, ¿no? Le han entregado tanto a nuestro idioma que es necesario retornar siempre a ellos para poder también entendernos, ¿no? Porque lo que yo creo que a veces el poeta hace desde su, desde su palabra es tratar de entregarle luz a la humanidad, ¿no es cierto? O sea, de tratar de facilitarle el entendimiento, si lo quiero decir de alguna forma. Y cuando tú te referías a que te gusta quedarte con los poetas que te dejan marca, ¿no? Como una especie, pongo mi mano en tu hombro, saco la mano, pero queda ahí la marca de la mano, ¿no? El rojo de repente. Entonces, eso es lo que la poesía en realidad debería de ofrecernos, ¿no? Esa marca que queda. Ahora, sobre todo, en este momento en el que hemos y todavía seguimos, ¿no? Invadidos por el miedo del enemigo invisible, de las cuarentenas, del confinamiento voluntario, de caminar con mascarillas o con barbijos. Eh, tú, que supongo estás acostumbrada a estar pues, en bibliotecas, pero también eres una mujer que viaja mucho. ¿Qué ha significado para ti esta especie de obligación de estar en la resistencia? Porque hay que estar en la resistencia, pero cuando se hace de modo voluntario, pero obligado no es digamos, lo correcto, lo ideal, ¿no? Yo he vivido este periodo y lo estoy viviendo pues como si fuera un adentro, ¿no? Un adentro de cerrazón y de angustia, de gran preocupación, porque siempre hemos estado en la incertidumbre, pero no nos acordábamos bien de ello. Esta lección que habían escrito para nosotros, quienes habían escrito sobre la peste, sobre la epidemia, sobre la enfermedad, sobre la muerte, ¿no? Y que es difícil de recordar en el día a día, sobre todo porque, bueno, el día a día de pronto está colmado de posibilidades, ojalá, o de caminos que uno intenta desarrollar. Entonces, ha habido una experiencia de conexión con esa incertidumbre radical de lo vivo, de cada experiencia lo vivo, por una parte, luego la gran preocupación por la precariedad de lo más vulnerable, de los más vulnerables, del planeta, de las personas, de todas las consecuencias que la pandemia tiene a todos los niveles, porque son a muchos niveles, ¿no? Entonces, bueno, esa sería la primera cuestión, la de la incertidumbre, la segunda, la de la vulnerabilidad, la necesidad, en tercer lugar, de pensar y lograr un mundo mejor, absolutamente. O sea, Absolutamente. el desacuerdo radical con el presente, que como si el virus fuera evidentemente la enfermedad, pero también el síntoma de sociedades y modos de vivir y modos de relacionarnos con los demás y con lo demás, todo lo vivo, que no son sostenibles, que no son adecuadas, que indican que algo grave ocurre y ocurre bajo nuestros pies, ¿no? Y por otro lado, la necesidad fortísima de construir espacios,
de resistencia, como dices muy bien, de comunicación, de cercanía, de afecto, de hacer más tolerable o mejor, si es posible, aunque no sea más que el pequeño espacio personal, que ya no sería poco, pero desde luego ampliando, como consciente de que si algo revela esta pandemia, me parece, es que no se trata en absoluto de salir solos. La ¿Qué te deja, palabra soledad, la palabra qué te deja, soledad, la palabra... ¿Mm? qué te deja esta pandemia? ¿Qué te deja a ti? Me deja mucha preocupación y cierta esperanza. Mira, es una esperanza contra todo pronóstico, contra toda esperanza, como diría Ángel González, ¿no? Pero me deja la esperanza de que aprendamos, o aprender yo al menos, que no puede vivirse de la misma manera. No, las prioridades tienen que ser otras y son las personas y es el planeta y es en la relación con los demás y con lo demás, ¿no? Con lo vivo en todas sus formas, porque somos una especie y ahora nos vemos, bueno, Sí, claro. O sea, conscientes, más conscientes de nuestra vulnerabilidad, pero hay mucho camino por delante y somos parte también de ese proceso de construcción, de ese ¿cómo proceso de remiendo. tú decías que las palabras no son abstractas, ¿no? Que las palabras en realidad se tocan, no se palpan, tienen vida propia, ¿no? Tú hace un momento decías también con los demás y lo demás, ¿no? Como una letra puede configurar, ¿no? Dos conceptos totalmente distintos. En este momento, por ejemplo, del diálogo, me gustaría darte el saludo de algunos amigos que están siguiéndonos en las redes. Javier Oquendo Troncoso, por ejemplo, te dice abrazos para María Ángeles, su gran trabajo con la poesía, con la crítica, gran figura de su importancia en la cual poesía es nuestra lengua. Un lujo escucharla siempre, te dice Javier desde Ecuador. Juan Suárez Proaño, muy querida y muy admirada María Ángeles, qué gusto escucharla. Sixto Sarmiento de Perú, bienvenida a la primavera poética, bienvenida María Ángeles Pérez López. Saludos de Lice Espinosa de Cuba. Ah, Sí, Omar Aramayo, nuestro gran Omar, te dice, un mundo sinestésico, un imperio de los sentidos y del espíritu. Bello, María Ángeles. Creo que es la aspiración de la poesía y de la humanidad. Benjamín León, de Chile, un agrado escuchar a María Ángeles y este viaje por la palabra poética, esencial de nuestra lengua, y por esas luces que nos abre para el aprendizaje. No, gracias por este diálogo. Bueno, muchísimos amigos que están presentes. Buena entrevista, Carlos Alberto Valdivia, Omar de Caros, España siempre ha dado muy buenos poetas. Saludos especiales a María Ángeles, Luis Enrique Yaulema, Ecuador. Así que hay muchos amigos, lectores que tú tienes en todas partes del mundo que en este momento están siguiéndonos en esta plataforma. Y qué gusto, ¿no? Poder, como tú también bien decías, no estamos solos. Estamos rodeados del afecto de muchas personas. Y una de las intenciones del festival precisamente es esto, ¿no? Congregar afecto. Creo que la única posibilidad que tenemos también como especie para poder vencer es armarnos de afecto, ¿no? El afecto nos brinda, ¿no? El afecto nos promueve y el afecto, por supuesto, nos sobrevive. Y creo que estamos aquí para eso, para seguir trabajando desde el afecto y qué mejor vehículo para trabajar que desde el afecto que la poesía, ¿no? Yo te agradezco mucho por habernos entregado Verbos del Bosque, que es un libro, bueno, desde hace 2 años teníamos ya la intención de querer tenerte en la primavera. El mundo quiso o el tiempo quiso que sea en este momento, en el que de repente también tu palabra quizá nos alimenta con otra fuerza, ¿no? Pero estamos acá contentos de escucharte. Yo voy a leer, quiero compartir con los amigos bueno, quienes conocemos a María Ángeles, sabemos quién es ella, pero quisiera leer un poco sobre su trayectoria para poder adentrarnos a Verbos del Bosque, que es el libro que estamos publicándole en esta colección.
María Ángeles Pérez López es poeta, profesora titular de Literatura Hispanoamericana de la Universidad de Salamanca. Ha publicado varios libros, siendo los más recientes 17 alfiles e interferencias, ambos del año 2019. Su último proyecto ha sido el libro de artista Mapas de la Imaginación del Pájaro. Antologías de su obra han sido publicadas en Caracas, México, Quito, Nueva York, Monterrey, Bogotá, y también de modo bilingüe en España y en Portugal. Es miembro correspondiente de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, miembro de la Academia de Juglares de Fontiveros e hija adoptiva del pueblo natal de San Juan de la Cruz. Ha sido jurado de numerosos premios nacionales e internacionales, entre ellos el Premio Cervantes. Ella es María Ángeles Pérez López, realmente un lujo tenerte con nosotros. Y antes de entrar a tu libro, coméntame sobre algunos de los puentes, ¿no?, literarios que has tenido también con el Perú. Me gustaría saber, ¿no? Ya mencionaste a Vallejo, pero de repente tienes algunos otros poetas que nos quisieras compartir en esta conversación. Pues la verdad es que no he tenido ocasión, no conozco Perú, pero sí que me acompaña su literatura de modo muy importante desde que estudiaba. Recuerdo pues la fascinación, por supuesto, del Inca Garcilaso, pero especialmente de Felipe Guamán Poma de Ayala, y luego ya los Yarabíes, de Melgar, en el Clorinda Mato, cuando de pronto el descubrimiento de Clorinda Mato, de Aves sin nido, y ya la poesía en el 20, sobre todo Vallejo, Blanca Varela, José Watanabe, que fue un descubrimiento que hice gracias a un alumno. Esto es algo muy hermoso que ocurre en el espacio universitario. De pronto los alumnos saben mucho y saben mucho más que uno, por lo menos, o que una, al menos de una parte del mundo. Digamos que como el mundo es tan amplio y es ancho y a veces hasta ajeno, que diría Ciro Alegría, pues entonces fue un alumno que decidió hacer un trabajo de fin de máster conmigo sobre José Watanabe y me lo dio a leer. Yo empecé a leerlo, busqué la bibliografía y dije, por favor, ¿quién es Watanabe? ¿Qué ha pasado aquí, no? ¿Y cómo he podido estar sin conocer a este poeta? Los autores que nombraba antes de La Vanguardia, César Moro, Emilio Adolfo Westphalen, entre las últimas generaciones, desde luego Eyelson, desde luego Javier Sologuren, pero también Mauricio Medo, Mario Montalbetti, Roger Santibáñez, Carmen Ollé, Rocío Silva Santisteban, y un autor, la nómina podría ser más amplia, ¿no? Pero un autor al que quiero nombrar con mucha fuerza, porque tuve la alegría de tratarlo, de quererlo mucho, de admirarlo, que es Eduardo Chirinos, que es muy joven, con una gran obra. He colaborado con un artículo, con un trabajo crítico sobre su obra, de un monográfico que están coordinando varios profesores, y con el deseo de homenajear a Eduardo Chirinos. O sea, la literatura peruana, la poesía peruana es inmensa. Un poeta que te quiere mucho, y gracias a quien yo llegué a conocer tu obra es, por supuesto, Miguel Ángel Zapata. ¿No? ¿Cierto? Sí, lo iba a nombrar ahora, Miguel Ángel Zapata, que es el puente, claro que sí. O sea, la nómina de verdad podría ser muy grande, y siento si olvido de pronto acá nos deja hasta ahora alguien muy querido. Otro poeta peruano que compartió contigo, dice, en Salamanca el año pasado, Héctor Ñaupari. Un gran saludo a la profesora María Ángeles Pérez López. Nos vimos el año pasado en Salamanca. Sí, y quiero nombrar también a Hildebrando Pérez Grande, a quien hace años que no veo, pero he tenido la alegría de escucharlo hace un rato en Lima Lee, por los libros y por esta tarea hermosa que realizas. Gracias, me alegra y me complace en realidad que tengas toda esta, para seguir con los mapas, toda esta cartografía de literatura peruana. Watanabe publicó su obra completa con pretextos, ¿no? Yo tengo el libro, gracias a pretextos en realidad, que publicó todos los libros que Watanabe nos había entregado,
que también un poeta que falleció, no le tocaba, creo, todavía, era un poeta joven aún, pero bueno, Ujú, ujú. son los misterios de la vida y de la muerte, ¿no? Háblame, por Sí, favor, de Verbos del Bosque, ¿no? Hermoso título, ¿no? Verbos del Bosque, ¿no? sí, Es también contradictorio, ¿no? Verbo, ¿no? De construcción, de vínculos, ¿no? De algo que te moviliza, y bosque, ¿no? De algo silvestre que está más allá de nosotros. Verbos del Bosque. y también lo pensé mucho porque tardé en encontrar cómo armar la antología, pero me pareció tan necesario eh, homenajear al bosque, porque en ese adentro de angustia, de cerrazón, en ese tiempo de clausura de la pandemia, el bosque era el afuera, la ventana, el pájaro, las ramas. Hemos tenido una primavera increíble de marzo en adelante, una primavera muy de mucha lluvia, de muchísimas flores. De pronto el afuera era prodigioso, estaba lleno de vida y nosotros estábamos confinados, pero me pareció que había algo entre lo confinado y lo confiado, como si esa N, ¿no?, de la palabra estuviera marcando el límite, y que verbos para el bosque, verbos sobre el bosque, del bosque, era acercarse al idioma, pero acercarse también a los animales, a las plantas, a todas las formas de lo vivo que estaban recordándonos que a pesar de la pandemia, a pesar del virus, a pesar de toda la angustia, eh, hay algo pujante y algo que nos vincula, porque, bueno, somos animales de lenguaje, somos animales en el lenguaje, pero animales también, ¿no? Racionales, pero conectados, ojalá más, me parece, con ese afuera, con lo vivo. Y me gustó la idea de armar una selección de poemas donde hubiera animales, donde hubiera más que animales, porque es una presencia fuerte para mí, sobre todo por concierto animal. Blanca Varela y Franco su Varela. ternera acosada por tábanos y, bueno, ese bestiario suyo impresionante, pero más que animales, incluso una antología de ramas, una antología de hojas, de troncos, de aquellos momentos en los que yo me había detenido en un poema a dar cuenta de lo que era el bosque. Y el bosque también siendo mujer, porque el bosque también es una experiencia de miedo para las mujeres, ¿no? Y de miedo y de preocupación y de precaución. Entonces, el bosque era la promesa y era a la vez el espacio complejo. Y estaba María Zambrano con sus claros del bosque. María Zambrano recordándonos esa dimensión del misterio, esa dimensión de lo sagrado en el medio mismo del bosque. Entonces, la propuesta que pensé para la antología, para Lima Lee, era la de recorrer eh, todo aquello que apuntaba al modo de derrotar el temor, derrotar la experiencia del confinamiento, ir hacia lo confiado, hacia cierta esperanza, hacia cierta, no ingenua o menos ingenua o lo menos ingenua posible, pero que pasara Ahí estamos fuertemente viendo, por el bosque. pero estamos viendo ahí la portada de Verbos del Bosque, publicada por la antología de María Ángeles, publicada por Dimalé. Pueden descargar de forma gratuita. La idea es que la poesía llegue a todos y la virtualidad también nos permite esto, ¿no? Entonces ahí quienes quieran leer el libro de María Ángeles Pérez López pueden aprovechar. Aquí en este post hay un enlace, hacen clic y el libro estará en sus celulares, en sus computadoras, en sus tablets, ¿no?, en sus iPhone, para que puedan disfrutar de la hermosa poesía que nos está compartiendo María Ángeles Pérez López. María Ángeles, me gustaría invitarte ahora sí a que nos acompañes con una lectura de poemas. Queremos escuchar Eh, tu idea. Muy bien. Bueno, leo alguno, no quiero extenderme, me vas diciendo, por favor. Sí, Sí claro. me gustaría, sí. Voy a leer el brevísimo poema
con el que se abre la antología es un poema de hace bastantes años, del primer libro, un libro que salió publicado en México, se titula Conozco. Conozco mi culpa, aprendizaje lento e insobornable. No hay quien dé más por menos ni manera de asumir esta flor que hiere el agua. Y del mismo espacio de búsqueda, ese espacio que tiene que ver con el amor hacia la naturaleza, el poema Pies, de un libro varios años posterior. La mujer pinta sus pies de verde y se sube a ellos. De los talones nace el odio del asfalto, su ennegrecida capa de petróleo betunando pájaros y niños. Forma de aminoácido esencial que desgasta las alas, la llovizna, las caracolas blancas peleando contra el rencor viscoso de la brea. Con una brocha grande, la mujer pinta el verdor oscuro de las aguas en las que se deslizan los arenques y sus anillos de aire livianísimo. También los hipocampos, las ballenas, los moluscos marinos que retozan en praderas de posidonias vivas y se aparean en nombre del amor. Igualmente la hierba de los montes, el musgo cariñoso y los helechos comienzan en los dedos desiguales de los pies y remontan las rodillas como salmones tibios desobando a la altura feliz de las caderas. Para el negro sudario del benceno que atrapa las gaviotas y las lanza contra la arena triste, enrarecida del tiempo y el esfuerzo alquitranados, la mujer se encarama en sus dos pies y suelta el corazón como una tórtola. Hermoso poema, hermoso Gracias, poema. muchas gracias. Me toca mucho porque yo viví 7 años de mi vida en el campo, en un lugar así totalmente silvestre, rodeado de tórtolas y de todos los animales a quienes los observo, ni siquiera siento que los leo, sino que los observo, ¿no? Como un bosque en cada verso tuyo. Eh, Hermoso poema, María Ángeles. Hay un poema que a mí me gusta y me gustaría que lo compartas de repente. Está antes, de pronto, que Claro está que antes sí, sí, de pronto. y después sigue leyendo los que tú Sí, quieras. muy bien. Es un poema de cómo algo muy pequeño puede dar cuenta del sufrimiento más amplio y cómo ahí las palabras están atravesándose y las palabras entran y nos conforman. Yo decía, no, somos animales de lenguaje, estamos en el lenguaje. El poema de pronto una palabra nos asalta, se nos queda rondando impertinente, se sienta en el ombligo de la lengua y borra la memoria de las otras. Si es la palabra agravio, se nos queda instalada en el mueble central del paladar y las 7 minúsculas letras que la forman derrochan la profunda dimensión del sonido, consumen todo el aire indispensable para decir completo el alfabeto, para hacer una lista de las enciclopedias, para nombrar de forma infinita el amor. Esos 7 silbidos del vocablo me siguen como perros en las horas en que el rencor amuebla mis rincones y atrae a su cortejo la palabra desastre, la palabra fracaso o bien la floración, pero solo si viene junto a su rotura, como el caso acaecido del verde vegetal de un geranio caído contra el suelo, más fuera ya de sí que de nosotros, a punto de la savia enternecida por lágrimas que son como de escarcha. El tronco vegetal del alfabeto, el de la vida rota algunas veces, nombra entonces
la misma desazón. Gracias. Qué hermoso, Ahí las qué hermoso poema, palabras qué hermoso poema, entraban. María Ángeles. No, y es Muchas increíble gracias. cómo yo lo leo, pero te escucho, y es como que la palabra está pues en movimiento, ¿no? Está buscando sus rincones, está tratando de salvarnos desde algún lugar que no conocemos quizás, pero que están allí, ¿no? De pronto, las palabras, ¿no? Qué hermoso poema. Que esta es una mañana para la memoria. Gracias por esta mañana, María Ángeles. Por favor. Gracias a ti, a vosotros, a Limale, a Primavera Poética, a Miguel Ángel Zapata por ese vínculo generoso, a ti absolutamente, porque, bueno, es muy importante para Podemos, mí esta biblioteca. gracias, ¿no? Para la colección se fortalece contigo y te agradezco por eso. Si puedes, por favor, compartirnos otro poema, sería fabuloso. Sí, me gustaría terminar con el poema que da título, que Sí, claro. escribí hace un año, porque, bueno, Puede ser, un paseo, puede, puede ser ese último poema que da título y un poema antes previo, dos poemitas. sí, lo que tú me Gracias. digas. Dos poemas entonces, queremos seguir escuchándote. El que escogiste y otro más, dos poemas. Bueno, pues Gracias. entonces voy a leer otro antes y si te parece y ya terminamos Perfecto, con el perfecto, que da perfecto, título. perfecto. Leo uno que es inédito, que tiene que ver con un caballo. Antes Hildebrando Pérez Grande leía un poema Ujú. extraordinario de un caballo. Bueno, aquí también hay un caballo, está el verano y, y la vida y el Y dolor Alberti, también. y Y Alberti, el ¿no? vértigo, sí. Al fondo del verano hay un caballo. Relincha, se impacienta y acontece. Sube inquieto, es espuma de los días. Habla una lengua insólita que no predecimos, una lengua de viento y de vocales que desestima el léxico del miedo. Ni látigo, ni espuela, ni talones que chocan entre sí ruidosamente cuando repliega, herido, las orejas, el delicado modo de abrevar en el agua enlutada de la sombra. Al fondo del verano hay un caballo. Le contaron que es hijo de los dioses y las largas praderas azuladas, pero no le interesa nuestra mitología. El oxígeno exhorta en su pulmón el lenguaje veloz de lo invisible, lo que él tampoco alcanza a conocer. Baja de las estatuas de los héroes y franquea el verano y las tormentas en su resuello eléctrico y salvaje. Se sacude los nombres que le dimos, ni tótem, ni Pegaso, ni abolengo. Al fondo de ti siempre hay un caballo. Vocaliza palabras inauditas, caligramas sonoros de la luz que saltan de sus belfos y no mueren. También tú, que te aferras a su cuello y abrazas su dolor y su estatura cuando alguien lo apalee con crudeza, ruegas los caligramas de la luz. Temblando te levantas y aconteces. Hermoso. Y ahora sí, no sé Temblando. si se oye, no sé si No, se no, oye de fondo mi perrito. ese es como dicen en televisión, el ruido, el ruido, el ruido ambiental, el ruido ambiental. Sí, ahí está mi perrito ladrando. Creo que nombré caballo y él se Caballo y puso se a ladrar. molestó. Sí, 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 dijo, yo, dijo, hermoso Creo poema que acaba pasó de. eso, sí. No, Y los ya perros son muy sensibles, termino. Dime, dime. los perros son muy sensibles. Sí, absolutamente, sí. Hay que aprender de Leyó, ellos. Yo lo leyó también, miro. leyó también un poema al perro, Lebrando, perro muerto. Increíble. Sí, Esos increíble. perros, qué miedo daban, qué tremendos. Qué verdaderos son los poemas, ¿verdad? Sí, cierto. Termino con verbos para el bosque y, bueno, este deseo de agradecer con este poema final. Verbos para el bosque. Abrir el bosque con sus abrir el bosque con sus hojas de humo. Errar, enmarañarse, volver a abrirlo. Vibrar entre la umbría y los insectos. Borbotear en linfa vegetal. Blandir
palos y ramas, mordisquearlos, beber el extravío, la acechanza, boquear en el brote de la asfixia, borrar el rastro ronco de la soga con que se ahorcan perros y mujeres, la soga de Medea en sus dos hijos, la que excede del fuego y del fervor. ¿Será la soga una serpiente abierta, una letra sangrando en la laringe? La misma soga que une las dos sílabas por las que entramos con temor al bosque. Volver a blandir palos y jugar a no matar y no morir ahora ni en la hora en que tiemblan los almendros. Balbucear el día en el castaño, el pinar y la piel del eucalipto desprendida como una lepra tierna. Abrir la boca y que se acerque el bosque. Gracias. Muchas Gracias, María Ángela. Abrir la boca y que se acerque el bosque. Ayer tú decías que gracias es una palabra que se escribe con siete letras y que se necesitan las dos manos para poder tener, ¿no?, las 7 letras. Bueno, yo te agradezco ahora con las dos manos, María Ángeles. Gracias Estas manos para ti. gracias por habernos acompañado. Y antes quiero darte el saludo de alguien que te quiere mucho, Carlos Zúñiga Segura, presencia privilegiada de la poesía. Saludos, poeta, y felicitaciones por tu signo y aroma escritural. Fuerte abrazo de Carlos Zúñiga. Y mi abrazo también a Carlos. Carlos es el director de La Manzana Mordida, es un poeta también de los más queridos que tenemos en el Perú. Tiene más de 40 años publicando una revista y eso es algo admirable en un país como el nuestro. Admirable. Ha sido Tengo la María alegría Ángeles, de haber sido publicada por él. es cierto, sí. Ha sido María Ángeles Pérez López quien nos acompañó esta mañana tarde en España de Limalé, de Primavera Poética. María Ángeles, muchísimas gracias por tu compañía. Nosotros vamos a volver a las 5 de la tarde con Ecuador. Vamos a tener el diálogo y la presentación de la antología poética de nuestro querido Iván Oñate. Gracias, María Ángeles, una vez más. Nosotros retornamos a las 5 de la tarde aquí en Lima Lee. Y ya saben, pueden descargar gratuitamente Verbos del Bosque, el libro de María Ángeles Pérez López que estuvo esta mañana con nosotros. Muchas gracias. Buenos días. Gracias.